Hola, bienvenidos a Más Humanos, Más Derechos, este programa que hacemos Epicentro y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para hablar de la lucha por la defensa de los derechos de todos y todas y lo que hacen las organizaciones por esa defensa. Hola Jenny, un gusto estar contigo nuevamente. Hola Clara Ervila. Hoy tenemos en el programa súper nutrido, ¿no? Para empezar, vamos a conversar sobre la masacre ocurrida hace 36 años, ¿no? El tiempo ha pasado, pero igual es un recuerdo vivísimo. Luego, sobre las pretensiones reivindicativas de Alberto Fujimori, ¿no? Y de cómo la tragedia de la pobreza en nuestro país golpea y golpea a todos y fuerte, pero especialmente golpea a las mujeres y a las mujeres solas más aún, ¿no? Y para cerrar tenemos también una entrevista con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros y conversaremos sobre las posibilidades del uso de la Carta Democrática para encontrar una salida a la crisis política. Muy bien, empezamos. Esta semana se cumplen 36 años de la masacre de Cayara, uno de los más atroces hechos de violencia ocurridos durante los años 80 en Ayacucho. Tras una emboscada de Sendero Luminoso a 2 patrullas del ejército ocurrida el 13 de mayo, el ejército lanzó una operación de represalia que se convirtió en una masacre que es una de las peores páginas de la historia de la infamia ocurrida en este país en ese tiempo. Esta masacre de Cayara ocurrió cuando la población celebraba a la Virgen de Fátima. Desde entonces, la Virgen de Fátima no recorrió más las calles de Cayara. Sin embargo, esta semana la Virgen de Fátima ha vuelto a las calles de Cayara. Veamos el reportaje de nuestra corresponsal en Ayacucho, Rosario Romaní. Testigos de la muerte. Presente. Hasta el día de hoy, solo se ha logrado recuperar e identificar un resto mortal, mientras que faltan identificar 5 fragmentos de huesos y las otras 33 víctimas siguen sin ser encontradas para darles un entierro digno. Tenemos 5 fragmentos en la Fiscalía de Ayacucho. ¿Qué quiere decir fragmento? Pequeños huesos, ¿ya? Esos pequeños huesos que son de caso Cayara, aún faltan identificar. Eran 6 pequeños huesos que se han identificado. 1, y lo cual pronunció la señora Florencia, es mi hermano. Pero entre esos 6 todavía quedan 5 por identificar. La tranquila noche en Cayara se vio bruscamente interrumpida. Todo comenzó el 13 de mayo de 1988, cuando elementos subversivos emboscaron el convoy militar de la patrulla Mosca de la base contrasubversiva de Pampacangayo. En el enfrentamiento, un capitán de infantería, un sargento y 2 cabos perdieron la vida, mientras otros 15 efectivos resultaron heridos. Al día siguiente, 14 de mayo, las fuerzas del orden respondieron con un operativo contra los pobladores de Cayara, Erusco y Mayopampa, acusándolos de terroristas. Hombres, mujeres y niños fueron testigos de asesinatos, saqueos, robos e incendios que devastaron sus hogares y sus vidas. La tranquilidad había dado paso a un infierno de violencia y destrucción, dejando atrás un rastro de sufrimiento y dolor que aún no sana. Ya eran bastante militares, en eso me quita a mi papá. Le tumba en suelo, le pisa en su cuello, dos disparos hacen el oído. Y mi papá en quechua dice, acachallao, dice, ¿no? Hacer echar boca abajo a todos los varones, en ahí había tuna, aquellos años tenía pincas grandes, eso le cortaron, le ponieron a su espalda, en su encima caminaban encima de esa espina, caminaban, gritaban, mi papá en todo momento gritaba, me duele, diciendo.
Ella es Delia. Tenía 12 años cuando presenció cómo los militares mataron a su padre y a otros comuneros en Quechuaypampa, una de las zonas con el mayor número de víctimas. Recordó que los soldados usaron hachas, picos, barreras y machetes para torturarlos y golpearlos antes de darle muerte. Intentó salvar a su padre, pero no pudo. El cráneo destrozado de su padre quedó adherido a su mano y se lo llevó a su madre para decirle que su padre había sido asesinado. Esto de mi papá se había reventado y el seso estaba en mi mano. Esa hora mi papá estaba viéndose todavía. Mi mamá me preguntó, ¿has visto a tu papá? No le dije nada. Yo tenía miedo que mi mamá que se caiga de este barranco, son bajadas. Si yo le digo ahorita a mi mamá se cae de ese barranco. Y yo venía trayendo el seso en mi mano. Llego aquí a mi casa. Y ahí inicié a decir a mi madre que había matado a mi papá. Aquí estaba su seso de mi papá. Durante la emotiva vigilia en memoria de las 39 víctimas, Rogelia García también rememoró el trágico día en que perdió a su padre a la corta edad de 8 años. Con el peso de la orfandad sobre sus hombros y junto a sus 6 hermanos, hoy alza su voz en busca de justicia para Cayara. Yo he quedado de mi padre a los 8 años. En Pocutujasa ha matado a los soldados. Nos ha quitado de nuestras manos. Somos 6 niños. Prácticamente hemos quedado, señores. Pedimos justicia, señores. Este es un dolor para recordar los 36 años. Cayara pide justicia. En este contexto de dolor y búsqueda de justicia, la Virgen de Fátima volvió a salir en procesión después de 36 años de luto. Fue un acto emotivo, ofreciendo consuelo y fortaleza a los corazones de las y los cayarinos. Esta tierra que pisamos, esta tierra que nos acoge hoy, es una tierra ensangrentada, dolida. Debemos reafirmar entre nosotros el valor de la vida y la esperanza, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir más entre nosotros y que no se arranque la vida de los pobres. La búsqueda no se detiene. Los familiares siguen en la incansable tarea de encontrar a sus seres queridos, con la esperanza de poder ofrecerles un entierro digno y sanar las heridas que aún sangran. Por todas las víctimas de la violencia decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ya hay una sentencia, ya hay una condena contra los principales responsables, pero estamos esperando todavía que la Corte Suprema ratifique esa condena, que ojalá sea pronto. Y estamos esperando y seguiremos buscando los cuerpos de los desaparecidos. El alcalde distrital expresó con pesar que Cayara continúa abandonado por el Estado provincial, regional y nacional, careciendo de servicios básicos como agua, salud y educación, mientras la comunidad todavía carga con las dolorosas consecuencias del grave perjuicio que sufrieron. En esa búsqueda de justicia, el distrito de Cayara, a la fecha, se encuentra abandonado por el Estado en el sistema de agua, salud, educación. ¿Cómo estamos? El caso Cayara es un testimonio vivo de que la justicia es un compromiso eterno, una llama encendida por la memoria y la búsqueda incansable de la verdad. La esperanza de mañana, por la paz, por la justicia, por la memoria de todos los caídos, por la libertad, por la unidad de los pueblos andinos. Yuyalinchikli, Causachu Cayara. Alberto Fujimori está condenado por la comisión de crímenes contra los derechos humanos, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
Sin embargo, está en libertad gracias al indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski y que recientemente avaló el Tribunal Constitucional. La libertad no parece bastarle a Alberto Fujimori. Ahora quiere todos los beneficios que corresponden a un expresidente constitucional. Quiere que le paguen la pensión como exmandatario, que le contraten asesores personales, que le den el resguardo y que le paguen también con vales de combustibles. Todo esto sin haber pagado la reparación civil a las víctimas, ¿no?, de las violaciones a derechos humanos cometidas por las cuales él fue condenado, y además teniendo en cuenta que si bien ha accedido a un indulto de origen fraudulento, no debemos olvidar que el indulto borra la pena, pero no el delito. Así reciben las víctimas de los crímenes por los que está condenado Alberto Fujimori sus pretensiones presidenciales. Desde que abandonó el penal de Barbadillo gracias a una polémica decisión del Tribunal Constitucional, Alberto Fujimori ha aparecido en público haciendo gala de un estado de salud que no se condice con la razón por la que fue indultado en 2017 como parte de una negociación política entre Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Fujimori. Y los deudos de las víctimas de los delitos contra los derechos humanos por los que fue condenado tienen mucho que decir al respecto. No tiene él ningún tipo de vergüenza por no haber pedido perdón, por no haber pagado la reparación civil, y se sigue moviendo pues en un círculo donde todo el mundo lo alaba y lo llama presidente cuando es un delincuente, cuando es una persona condenada. También es una situación peligrosa y por supuesto muy ofensiva para nosotros como familiares. La semana pasada, el ex dictador fue mucho más allá de lo meramente declarativo y presentó a través de su abogado Elio Riera una solicitud para que se le otorgue pensión vitalicia, combustible y un asistente pagado por el Estado. A pesar de que una ley promulgada por su gobierno le impide acceder a este beneficio por haber sido acusado constitucionalmente y no tener una sentencia absolutoria a su favor. Una persona que ha delinquido en contra de la vida de peruanos y peruanas, pero además que ha delinquido en contra de todo el país, de todo el Estado, con actos de corrupción. Es decir, no hay que tener pues ni un poquito de sangre en la cara para luego pedir a ese mismo Estado que le pague una pensión. O sea, alguien que renunció a la presidencia por fax, porque no tuvo la valentía de hacerlo en persona, tiene que ver, por supuesto, con este contexto político donde el fujimorismo es parte de este gobierno. En una de sus primeras apariciones en público, Alberto Fujimori confirmó para las cámaras de un medio aliado lo que a la luz de las revelaciones de cada semana sobre las denuncias e investigaciones que alcanzan a la presidenta Dina Boluarte es cada vez más evidente. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo acordado. Y en sus redes sociales ha lanzado una agresiva campaña que pretende reescribir la historia de su gobierno. Una narrativa según la cual él es inocente de todos los delitos por los que fue condenado, un héroe víctima de la injusticia. Ahora yo voy a defenderme con todas las armas de la ley. Soy Alberto Fujimori, no soy un asesino. De lo único que soy culpable es de haber vencido al terrorismo. Yo creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Porque sitiándose en el papel de víctima hace que nos olvidemos realmente quiénes son las víctimas en todas estas historias. Y en los crímenes de violaciones a los derechos humanos, las víctimas son pues el profesor Hugo Muñoz, los 9 estudiantes de la Universidad de La Cantuta, las 15 personas asesinadas en Barrios Altos, los campesinos del Santa, los estudiantes desaparecidos, pero nadie habla de estos crímenes. Y creo que ese universo de jóvenes desinformados, que es un caudal político, por supuesto, para quien quiere postular a las elecciones, es el quien recibe esta información y claro, si no la contrasta, si no tiene otra fuente de información, pues pueden creer. Repentinamente, el mismo día de la audiencia para evaluar un pedido de detención domiciliaria en su contra por la masacre de Pativilca de 1992, Alberto Fujimori volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje al país. Esta vez para anunciar que fue otra vez diagnosticado con cáncer. Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar
un tratamiento al lado de mi familia. Les pido que me tengan presente en sus oraciones. Yo nunca me rindo frente a la enfermedad y a la arbitrariedad. Nada podrá evitar mi reencuentro con todos ustedes. Para la ex ministra de Cultura y representante de los familiares del caso Cantuta, se trataría de una estrategia en sintonía con la defensa del indulto que el Estado peruano está ejerciendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo supranacional que ya ha declarado al Estado peruano en desacato tras la validación del indulto a Fujimori. El Estado está argumentando que Fujimori es una persona enferma, adulto mayor, que merece descansar, y este delincuente sale en libertad y pues empieza a pasearse, a tomarse fotos, a dar declaraciones y a estar mucho más activo en redes sociales, contradiciendo todos los argumentos del Estado peruano. Entonces me imagino que es parte de alguna conversación entre Fujimori, su familia y este gobierno para mostrarlo enfermo y de alguna manera justificar este indulto que de ninguna manera le corresponde. Los deudos de las víctimas de los crímenes contra los derechos humanos por los que está condenado Alberto Fujimori confían en que la Corte Interamericana le ordenará al Estado peruano revertir el indulto al exdictador y volver a recluirlo en prisión hasta que termine de cumplir su condena. La semana pasada se conocieron las cifras de la pobreza en el Perú. Datos devastadores. 29 de cada 100 peruanas o peruanos está por debajo de la línea de pobreza. Y eso que la línea de pobreza de la cual estamos hablando, es decir, de aquellas personas que perciben un ingreso mensual de apenas 446 soles, ni siquiera la mitad de un salario mínimo vital. Un dato relevante en el informe del INEI es que en los hogares del Perú la pobreza tiene rostro de mujer. Por ejemplo, empecemos con algunas cifras. En 2019, los hogares nucleares pobres regentados por mujeres eran 42%. En 2023, 4 años después, son el 57,2%. Es decir, ese número sube 5 puntos porcentuales, el número de hogares pobres conducidos por mujeres. Esta cifra es similar para los hogares en extrema pobreza. En 2019, los hogares en pobreza extrema, regentados o conducidos por mujeres, eran el 40,2%. En el 2023, esta cifra subió a 55,8%, es decir, que se elevó 15 puntos porcentuales. En el 35% de los hogares pobres regentados por mujeres no hay parejas ni familiares que las apoyen, pero sí hay hijos. Los hogares pobres extremos, regentados por mujeres sin pareja y con hijos, aumentaron un 8% en el último año. Es decir, hay varios varones que, como dirían mis amigas, fueron a comprar el pan y no regresaron, ¿no? Han aumentado los hogares conducidos por mujeres, pero con hijos. Estos pasaron del 28,6% en el año 2022 a un 36,7% en el 2023. Estos datos, Jenny, son aún más tristes, si se quiere decir, considerando que estamos en un gobierno de una mujer, la presidenta Dina Boluarte, que además, antes de ser presidenta, fue responsable de la estrategia social del gobierno por el que fue elegida en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En Más Humanos, Más Derechos, las mujeres tienen la palabra hablando de este informe de pobreza. ¿Qué esperan las mujeres cabeza de hogar? Esperan más equidad, más derecho y oportunidades. Uno de los retos desde las mujeres es tener la igualdad de trabajo, seguir teniendo espacios de conversación, de nosotros poder plantear nuestras propuestas en las diferentes actividades. El otro es que tener el sueldo, igual que los hombres, y el tiempo disponible también, porque en este camino y en este 2024 la sobrecarga de las mujeres ha aumentado.
atender a los hijos, llevar al colegio, trabajar, y en plena pandemia se ha sobrecargado. Entonces, uno de los retos es seguir organizándonos, seguir trabajando en la igualdad de oportunidades. ¿Y qué significa en términos económicos conducir un hogar sin ayuda económica, sin ayuda de otra persona y teniendo 2 hijas? Vean este testimonio. Luego, ser soporte económico de la casa, ¿no? Este soporte económico, ese peso es un peso grande porque tiene que ver con cómo mantienes la casa, cómo resuelves temas que tienen que ver con la educación, ¿no? Y eso, decidir cómo, dónde estudian, pero además que te alcance. Y luego todo lo que tiene que ver con la alimentación, el tipo de alimentación. Creo que ese es un tema bastante complejo porque siempre tienes que estar administrando el dinero para que todo eso sea resuelto. Y bueno, y cuando estás sola es bastante difícil, ¿no? Y creo que lo más duro es el no tener la posibilidad de dialogar con alguien estos temas y tomar decisiones conjuntas, ¿no? O sea, finalmente la última decisión la he tenido que tomar yo siempre y en algún momento yo sí he necesitado conversar con alguien estas cosas tan privadas que son el manejo del hogar, ¿no? Creo que eso ha sido lo más duro. No ha sido lo económico, no ha sido el resolver los problemas con los hijos, sino el cómo hay alguien, un par, que ayude a pensar el futuro, pensar el cómo resolver los problemas concretos, el ayudar a generar mejores salidas a esta situación familiar. Esta semana el Ministerio de Salud publicó un decreto que contiene su plan de aseguramiento en salud. Lo resaltante en este plan de aseguramiento en salud es que consideró que las identidades trans y distintas orientaciones sexuales diversas en realidad eran o constituían patologías, ¿no? Y esto ha generado, por supuesto, el reclamo de diversas colectivas y organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual. El viernes, por cierto, este viernes, por cierto, el día de hoy, a lo largo de la noche, tenemos un plantón en la puerta del Ministerio de Salud. El debate en todo caso también está generado porque algunos miembros de la comunidad señalan que si no está colocado dentro de un plan de aseguramiento, aunque sea de manera patologizada, no les permitiría a ellos y a ellas acceder a las coberturas que tienen que ver con los insumos que se requieren, ¿no?, para su proceso de transformación. Acceso a determinadas hormonas, acceso a determinados insumos o tratamientos, ¿no? Y que esto es una manera de tenerlo en el plan de salud. De todas maneras, es sumamente riesgoso que siga siendo considerado una patología y que probablemente cuando cambie o algún otro ministro llegue de repente y proponga imponer, por ejemplo, las terapias de reconversión. Claro, es una puerta abierta muy peligrosa, pero es verdad que hay colectivos que han planteado que es una salida de emergencia para recibir esos tratamientos médicos. Ya veremos qué pasa. La preocupación por la deriva autoritaria que se está instalando en el Perú y la desinstitucionalización ha llevado a un grupo de ciudadanos a proponer la activación de la Carta Democrática Interamericana para instalar unas mesas de diálogo, para que se abra un amplio diálogo en el Perú que permita restaurar algunas instituciones que se han visto afectadas, como es evidente. Hemos invitado para hablar sobre este tema al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, con quien queremos hablar sobre la importancia de la Carta Democrática, que además fue firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, después de que se restituyó la democracia en el Perú. Doctor Rodríguez Cuadros, gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos. Muy complacido de estar con ustedes y a su disposición. Bien, doctor Manuel Rodríguez Cuadros, quisiéramos preguntarle quizás, para que quede claro para todos, en qué consiste este instrumento de la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Y cómo es que sería posible o viable su aplicación.
¿Quién tiene que pedirlos? ¿Cómo se introduce? ¿Cuál es el mecanismo? La Carta Democrática Interamericana es un instrumento internacional que es parte del derecho interno y de la institucionalidad democrática del Perú, puesto que la Carta de la OEA ha sido internalizada en el derecho interno como un tratado internacional también de derechos humanos. La Carta está dirigida a que la población, la ciudadanía, pueda ejercer su derecho a la democracia cuando se produce un golpe de Estado o cuando se afecta gravemente la institucionalidad democrática, cuando se altera el orden democrático. En el caso del Perú, tenemos una crisis del Estado de Derecho, una crisis del sistema electoral, una crisis de derechos humanos, una crisis social y una crisis de legitimidad de la institución de la presidencia de la República y de la gobernabilidad. Y en su conjunto hay una afectación a la separación de poderes, hay un proceso que está tornando opaco el sistema electoral y consecuentemente pone en cuestión la realización de elecciones justas y libres. Y por otro lado, hay una violación sistemática de los derechos humanos que ha sido reportada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y todo ello configura, conforme al artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, una alteración del orden democrático en el Perú. La Carta no es una opción de injerencia externa en el Perú, no es recurrir al intervencionismo externo. De la misma manera que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es recurrir a una intervención extranjera. De la misma manera que en el ámbito privado, cuando las empresas peruanas, conforme a la Constitución peruana y a las leyes peruanas, pactan arbitrajes internacionales para resolver los problemas, no es una injerencia de unos árbitros extranjeros en la soberanía nacional, sino es el ejercicio de nuestra propia soberanía para solucionar conflictos y poder proteger el bien común. En ese contexto, la Carta tiene, a mi juicio, dos niveles de aplicación. Un primer nivel que se basa en los artículos del 1 al 2 al 3, que afirma que los pueblos y los ciudadanos de las Américas tienen derecho a la democracia. Consecuentemente, en el ejercicio de ese derecho, yo pienso que todas las fuerzas políticas democráticas del Perú, independientemente de su orientación política, deben generar un diálogo nacional de la oposición para hacer un planteamiento de diagnóstico común de la crisis y plantear soluciones específicas en función de una agenda que permita proteger y restituir en el país la institucionalidad democrática. Y una vez que ese diálogo haya fructificado, se haya consolidado, haya comprometido diversas instancias y sectores políticos, sociales, institucionales y de líderes de opinión, pues en ese momento se puede solicitar ya la aplicación de la segunda opción que plantea la Carta, que es en base al artículo 20, a través de una solicitud al secretario general o a través de una acción directa de alguno de los países miembros de la OEA, para que la institución pueda coadyuvar a los esfuerzos internos de quienes orienten el diálogo nacional para propiciar una solución de esta grave crisis institucional que vive el país. Entonces tenemos como dos niveles y tenemos también distintas tareas. Una primera tarea es interna, más o menos. Exactamente, porque en este momento creo que la situación en el Perú, que es sumamente delicada, está en una coyuntura donde, pues, esperemos que no se concrete, pero todo indica que se va a concretar, nuevas afectaciones a la legitimidad de la institucionalidad democrática. Me refiero, por ejemplo, a la ya jurídicamente desaparición de la Junta Nacional de Justicia y, por ende, una afectación profunda de la división de poderes y de la autonomía de los poderes que constituyen el Estado de Derecho, y por otro lado ya las iniciativas en el Congreso para poder controlar directamente el Jurado Nacional de Elecciones, pues configurarían una situación de una gravedad que en este momento todavía está en ciernes, pero que todo indica que se va a concretar, y en esas circunstancias, pues las fuerzas políticas internas, la ciudadanía, no pueden permanecer en una inacción.
Eso es muy importante. La democracia implica la participación y eso también es un elemento de la Carta Democrática Interamericana. Y la participación no solo implica el debate de ideas, tener propuestas, sino también implica la movilización social dentro de la Constitución. También implica la protesta social dentro de la Constitución. Y la confluencia de todos estos elementos, creo yo, debe llevar en un momento dado a que se creen las condiciones para ya pasar a ese segundo nivel de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La primera tarea es el diálogo nacional interno de la oposición de las instituciones. Identifiquemos una agenda nacional para evitar o restituir, ¿no?, la afectación de la separación de poderes, restituir la independencia del órgano judicial, resolver los graves problemas que han afectado y afectan a la Fiscalía. Tenemos que revisar todas las reformas constitucionales para poder volver a modificarlas en términos de eliminar todo lo que haga opaco el proceso electoral y todo lo que constituya un régimen autoritario donde los poderes se supeditan al Congreso o a una alianza entre el Congreso y el actual Ejecutivo para optar por una permanencia futura en el poder. Esas tareas las tenemos que hacer nosotros los peruanos y corresponde con una visión plural convocar a todas las fuerzas democráticas y en base a eso hacer una agenda y en función de esa agenda plantear un diálogo nacional donde si las condiciones están dadas pues se puede contar con los buenos oficios de la Organización de Estados Americanos que, repito, en cuanto a aplicación de la Carta no es una injerencia externa sino es la utilización de los propios mecanismos que el Estado peruano y la ciudadanía por ende se ha dotado para preservar y defender su derecho a la democracia. Bueno, una tarea enorme, ¿no? La que tienen las organizaciones sociales, la que tienen incluso los partidos políticos, por supuesto, para ver si empezamos un camino de reconstitución. Así es, y nos toca también motivar a los distintos actores que hasta ahora pues no se han sentido suficientemente concernidos, tocados o motivados, ¿no? Porque la tarea es para todas y para todos, definitivamente. La democracia es un derecho. Tanto es así que en el mundo actual globalizado, para los países de América Latina, la institucionalidad democrática es también una variable de la eficiencia económica y del crecimiento económico. Y hemos visto cómo la calificación de riesgo en el Perú se ha deteriorado. Las previsiones del crecimiento van a ser muy bajas para recuperar los niveles lacerantes en que ha aumentado la pobreza. Y este es un asunto que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Cerca de 900,000 nuevos pobres se han generado en 12 meses en el Perú. Y 3 de cada 10 peruanos viven en la pobreza. Y esa situación no puede continuar porque se va a generar crisis social, conflicto social y todo eso va a afectar las inversiones. Al afectarse las inversiones se va a afectar el empleo y nuevamente vamos a necesitar 20, 30 para recuperar niveles de éxito en la lucha contra la pobreza que habíamos logrado en las últimas 2 décadas. Entonces es una tarea colectiva que hay que asumir con conciencia ciudadana y con una visión de derechos humanos, porque de eso se trata. Muy bien, pues con ese llamado del doctor Manuel Rodríguez Cuadros a la ciudadanía a movilizarse, nos despedimos en esta entrega de Más Humanos, Más Derechos. Doctor Rodríguez Cuadros, gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos y gracias, Jenny. Justamente de eso se trata, más humanos y más derechos. Nos vemos. Nos vemos, gracias.